Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santeto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de Derecho al Aire. Les habla el doctor, su servidor y amigo, doctor Horacio Alfredo Galina Macías. Disculpen la hora, había no había tráfico, pero sí mucho trabajo. Vengo del Senado de la República para unas invitaciones que se tenían que entregar por allá para el día martes, que es el día del locutor. Este es martes, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí estamos. Perdón a mi invitado. Les recuerdo la página en Facebook, Derecho al Aire Oficial, en WhatsApp 5528-660463. Ahorita no tengo mi celular conmigo, está descargado. Ahorita estoy tratando de conseguir un cargador porque vinimos directamente aquí a cabina para darle la atención que merece mi invitado y obviamente ustedes como escuchas de Derecho al Aire. Así es que por ese motivo es que si mandan mensajes, si tengo éxito y son benevolentes aquí en el programa, que sí, yo creo que sí. Angie ya no me quiere, pero bueno. Pero mientras, vamos a iniciar con este tema. ¿Sí, Hugo? Ya. Ahorita lo ponemos a cargar y me pueden ir mandando sus mensajes, por favor. Entonces, le doy la bienvenida a mi querido licenciado, mi querido amigo Ramón Castañón, representante de jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay muchas preguntas que me llegaron previo al programa en cuanto a cómo va la demanda que presentaron muchos jubilados y muchos pensionados en cuanto a los 38 días, en qué etapa procesal va en la Junta de Conciliación y Arbitraje, en la federal, claro está. Todas esas preguntas, inquietudes existen en el auditorio. Y yo, una persona, usted tiene representantes a nivel, usted representa a trabajadores a nivel nacional. Ejemplo claro, pues mi tía y otra amistad que es de Chihuahua. ¿Hay más personas así? Buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes, doctor. Gracias por el espacio. No, siempre su espacio. Realmente es un placer y una oportunidad expresarse en este medio. Lo que me está usted preguntando ahorita, a mí me gustaría dejarlo un poquito más adelante, porque acuérdese que en el programa pasado se habían quedado cosas en el tintero que para mí es importante desahogar, porque mucha gente me ha hablado también y me ha hecho algunas preguntas que debemos de contestar al aire. Le dije que sí, pues si hubieran preguntado, con mucho gusto se lo hubiéramos señalado, pero hay muchas cosas que se quedaron con relación al sindicato, con relación al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué estaba pasando? Hay mucha gente que aún todavía no entiende qué está pasando adentro del Seguro Social. Me han comunicado algunos compañeros. ¿Se acuerda que yo le dije que había jefes y jefecitos? Para mí los jefecitos son los serviles. Ajá. Pues a estos jefecitos les mandan la computadora al momento de abrirle. Ya les aparece ahí un mensaje donde dice que le digan a la gente que no tienen razón aquellos que están protestando, que no va a haber ninguna privatización en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cosas como esas. Finalmente también repercute en el Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social, porque ellos también están viendo la forma de cómo fastidiar a todo aquel trabajador que vaya a apoyar algún plantón o vaya a apoyar
alguna manifestación. Quiero comentarle a la audiencia que el día 8 de este mes empezó una huelga de hambre ahí en la Cámara de Diputados. Están compañeros de nosotros para efecto de que puedan derogar las fracciones y la ley del Seguro Social, que es lesiva para los trabajadores asegurados cotizantes, y se necesita que ahora los nuevos diputados que entraron puedan estos pues recibirlos, ver las inquietudes que tienen los compañeros que están plantados ahí, y ver la forma de que se haga una iniciativa de que cambie todo lo malo que han hecho, ¿no? Me llama la atención porque ayer, antes de dormirme, puse un programa en el 603 de Total Play y vi en el Milenio que entrevistaron al presidente Peña Nieto, y él con mucho orgullo señaló a quien lo entrevistó que habían hecho más de 400 reformas. Muy contento, muy orgulloso, diciendo que ningún jefe del Ejecutivo lo había logrado como él lo está logrando. Esta entrevista iba a continuar, pero me da la impresión entonces que el señor presidente pues no debe de conocer de qué se tratan entonces las reformas, porque las reformas, al menos en lo que es la salud, al menos en lo que es el Seguro Social, que es el que hemos estado viendo nosotros, pues es ilegal y completamente contradictoria a derecho, ¿no? No puede mezclar los fondos públicos con los fondos privados. Ahora, ¿por qué no decir qué está pasando en las legislaciones? Precisamente yo estaba aquí, y lo pongo a tu vista, doctor. Si ves, aquí es la Cámara de Diputados, para que le digas a tu audiencia, no estoy mintiendo. Dice, sesión de este jueves en la Cámara de Diputados. Exactamente, y aquí habla, ve, sobre los artículos que ya se encuentran aprobados por la Cámara de Diputados y se encuentran en el Senado para ser aprobados. Y esto es grave, porque están modificando el artículo 27 y 32 de la ley del Seguro Social, que se refiere a las cotizaciones, y a lo mejor hay un poco de ignorancia por ahí en quien propuso esta ley, que no digo que sea el presidente, sino gente que apoyan al presidente y le hacen le hacen el trabajo, porque realmente el Seguro Social es de los trabajadores mexicanos, como así bien lo reconoció José Antonio González Anaya. Y esta modificación al artículo 27 y 32 siempre se ha hecho por porcentajes, y además es una extensión del salario del trabajador. Pero ¿qué está pasando aquí con esto? Que parece que lo quieren meter al ICR, a competir con el ICR. Pero aquí lo grave, y hay que entenderlo y hay que analizarlo, la forma en que se dé la reforma. Porque la reforma no se puede dar en un sentido de que estos ingresos pasen a formar parte del erario, sino que sigan siendo extensiones de salario de los trabajadores, que sigan siendo cotizaciones, y que se cueza aparte el monto del erario público de sus instituciones con el monto de la iniciativa privada que corresponde a todos los trabajadores mexicanos, y como tal ellos no tienen problemas. Son casi 14 millones de trabajadores cotizantes con sus beneficiarios que tienen ese derecho, que ellos sí deben de estar con números verdes, que una cosa es que no lo haya hecho quien está administrando el Seguro Social, y otra cosa que ellos sí deben de tener sus números verdes ahí, deben de tener su institución, y si se la han estado rentando al gobierno para que puedan meter personal en el régimen voluntario derechohabientes, pues el gobierno debe de responder por ese régimen voluntario y no tratar de quitarles este patrimonio que les ha costado mucho, y es lo único que tienen los trabajadores mexicanos, doctor. Estoy leyendo que lo que dice en efecto es los cambios a los artículos 27 y 32 de la ley del IMSS sobre las aportaciones que hacen trabajadores y empresarios al Seguro Social.
me llama la atención que desde el inicio el Partido Acción Nacional se mostró en contra de estas modificaciones, al considerar que afectan directamente a los empresarios porque ahora deberán pagar más recursos al IMSS. También observo que el diputado del PRI, exdiputado, yo creo, ya debe de ser exdiputado, Jorge Herrera Delgado, señala que el efecto para los empresarios será positivo, pues se simplificará la forma en la que los empresarios calculen sus aportaciones. Ahorita, ¿qué diputado de los que ingresaron apenas hace unos cuantos días, cuál diputado es el que está apoyando este movimiento? Aún todavía no hemos hecho contacto con los diputados que nos van a presentar para apoyarnos en el movimiento. Apenas acaba de entrar la Cámara de Diputados, no llevamos prisa, estamos bien, estamos ahorita con un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, hay voluntad por parte de ellos, ya se consiguió el dinero, lo tiene Hacienda tiene que entregar ese dinero, y realmente estamos nada más al llamado, y que podamos continuar con un convenio que tenemos de pago con el Instituto Mexicano del Seguro Social. No creo que realmente ellos vayan a atreverse a engañarnos, ¿no? Y así lo considero, porque creo que son gente serias, así se han comprometido con nosotros en ese pago y creo que debe de prevalecer, a menos que pues también ya estemos hablando de mentiras, de un asunto que tiene más del año y que ahorita lo vamos a comentar al momento que entremos al asunto de los 38 días. Yo lo que te decía de este artículo 27 y 32 de la Ley del Seguro Social, que ellos tienen pendiente, yo te quería decir que también aquí, exactamente con los informes que hace el señor director, siempre menciona que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene recursos, una serie de situaciones. Pero yo preguntaría, la reforma del 97, ¿ya se les olvidó? ¿Sí? Porque en la reforma del 97, tratando de fortalecer al patrón, se le castigó al Seguro Social con el 40% de su recaudación. Esto es, las cuotas, en lugar de ser variables, pasan a ser cuota fija. Indirectamente, pues le pegaron también al trabajador, ¿no? Claro. Como extensión de salario, porque un trabajador, en lugar de cotizar más, cotiza menos para el ramo de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerta. Y eso lo pasó por alto el señor Borrego y compañía, quienes hayan hecho la reforma de 1997. No es posible que ahorita quieran ellos decir que va a ser benéfica la reforma con el ICR, cuando realmente es contradictorio no dejar lo que es la cuota variable de la cuota fija, ¿no? Que representa un 40% de la recaudación total del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y mire, doctor, lo más audaz que tuvo el Ejecutivo en ese momento al engañar al Congreso, porque le están diciendo en la iniciativa de ley del Seguro Social, dice, esta es una reforma que permitirá ampliar la cobertura de los servicios de salud, que resolverá el déficit existente en enfermedades y maternidad, que disminuye las contribuciones de obreros y empresarios para impulsar debidamente el empleo y el crecimiento de salarios. Esto es un momento histórico en el que los legisladores, tal y como sucedió en 1943, tienen la oportunidad de beneficiar no solo a los trabajadores actuales, sino también a las generaciones futuras, sentando bases sólidas para garantizar el bienestar. Fue en 1997 que se da la ley. Caray, y con lo que está pasando ahorita, que al derechohabiente le están recortando esos derechos, ¿no? De que si tenías a una buena operación mayor un recurso, te están disminuyendo ese derecho, te están quitando medicamentos. ¿En dónde está este discurso loco o arbitrario? ¿Qué calificativo le podrías poner a este discurso, doctor? Híjole, yo soy bien grosero. Pues sí, de verdad que
Es que yo, como lo mencioné, y me alteré y me lo hicieron ver varios escuchas en el programa anterior, se me hace un abuso de las personas que tienen el poder o que han tenido el poder y cómo le han dado en la torre al Instituto Mexicano del Seguro Social. Llámese un delegado de cualquier clínica, desconozco cuál sea su función en realidad. Claro. Y se supone que es dar o a conocer a todo el trabajador lo que se está organizando desde el sindicato. Pero pues no, ni se encuentra el líder sindical, que ahí había Valdemar que estuvo muy grave y no sabía si ya estaba en el más allá o en el más acá. Y luego los delegados que hicieron a ese grado. Ahora, si nos vamos del lado oficial, del lado del gobierno, también, ¿qué han hecho? Han salido publicaciones que, por ejemplo, los medicamentos, ¿cuántas transacciones no se han hecho por parte de las autoridades del propio gobierno, del que sea, del color que sea? Entonces, ¿es delicado? Sí, y por eso me interesa, y a muchos escuchas nos interesa ver cómo está la situación, y qué mejor de un experto que ya trabajó por muchos años dentro del Seguro Social. Ahorita vamos a ir a un corte, vamos a regresar, amigos. Ya hay un poquito de carga del celular, ya hay mensajes. Ahorita regresando les leo algunos mensajes. Listo, amigas y amigos, gracias por escucharnos. Ahora sí, vamos a continuar ahorita con nuestro querido invitado, a continuar con este tema que sí está poniéndose cada vez más interesante, y yo creo que hoy tampoco lo terminamos. ¿Por qué tampoco? Porque nos va a interesar, chéquese, ¿qué apoyo van a tener de diputados? Pues sabemos que hay diputados dispuestos a apoyarnos. No hemos visto quiénes van a ser. Por eso es a lo que voy, que en un futuro va a haber un tercer programa para que ya nos venga con el chisme calientito. ¿Quién es el que está apoyando? ¿Quién, ya sea diputado o diputada? Okay. Y si es posible, pues invitarlo. Pues claro, no, las puertas están abiertas. Sería algo maravilloso para el auditorio que nos escucha, y para aquellos jubilados y pensionados que sientan realmente, que escuchen realmente el respaldo legislativo que tienen, ¿no? Algo que me está llamando la atención, porque si ustedes ya tienen un plan de trabajo, bueno, ahorita vamos a hablar en cuanto a lo laboral, la demanda laboral, en que va más adelantito, lo vamos a ir platicando. Sigamos con el tema del sindicato, del IMSS. ¿Cómo es que han pasado desde el 97 a la fecha? Soy abogado, no contador, échenle números ustedes. ¿Cuántos años han pasado? Exactamente. Y seguimos en lo mismo. Y va a llegar otra administración en un futuro, en 3 años, y va a pasar exactamente lo mismo. ¿Y cuántas administraciones más van a pasar para que ya se defina qué chinitos va a pasar con el tema de salud en nuestro país? Un tema muy importante, porque sin salud, pues, ¿qué hacemos? Claro. No debe de minimizarse el tema de la salud. La gente tiene que responder a este reto nuevo que tiene para que le quiten su Instituto Mexicano del Seguro Social. Nosotros como asociación, de acuerdo al discursito que hicieron lesivo completamente, decimos que
a nuestro criterio, quienes participaron en esta reforma no solo contradijeron las disposiciones del constituyente y el Congreso Legislativo en la implantación del Seguro Social del 43, sino que la historia debe considerar que colaboraron en la caída financiera del Seguro Social, afectando el patrimonio de millones de trabajadores dueños de la institución y 40 millones de derechohabientes beneficiarios. Eso es lo que debemos de saber. Ya tenemos la experiencia. 1997 no funcionó, cayó, y con un discurso completamente equivocado, ¿no? Que nosotros le hicimos saber en ese tiempo también al secretario general del sindicato. Estamos hablando del 16 de agosto del 2013. Le dijimos al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social de que sus homólogos en el pasado no han fungido en defensa de los trabajadores agremiados, que contrario a su objetivo, han consentido que quienes exhiben desfinanciado al Seguro Social dañan la imagen de los trabajadores al servicio de la institución, que no exigieron las plazas y los recursos suficientes para otorgar la atención a que estaban obligados, que no le han señalado a quienes administran que la institución también es un patrón, y como tal debe de responder a las exigencias de sus trabajadores que hacen posible la atención y servicio de los derechohabientes. En el entendido, la administración pretende señalar que los trabajadores son parte importante de la situación financiera que prevalece en la institución, y quien debe de protestar ante semejante señalamiento es el titular del sindicato, puesto que les debe hacer razonar que no hay institución que funcione sin trabajadores, sobre todo que la atención es a más de la mitad del país, o sea, 60 millones de derechohabientes. Entonces es lógico que exista un gran número de trabajadores que se deben contratar. Por tal motivo, deben considerar en el gasto el costo de cada trabajador que atiende, a menos que quieran correr a los trabajadores como ellos niegan que eso sea. Otra cosa, que los trabajadores han aportado de su salario recursos suficientes para respaldar las jubilaciones que tienen, y que erogan y malinforman en cada informe que hace el director. Ajá, claro. Que los argumentos que acompañan dicho informe no es más que una distracción para ocultar el uso de los recursos de las aportaciones que protegen las pensiones de los trabajadores jubilados, sin que pase inadvertido que ocultan las diversas retenciones que en derecho les corresponde pagar, y que funcionarios sin conciencia hicieron y siguen haciendo uso de ese dinero, propiedad de los trabajadores jubilados, que ahora pretenden ellos decir que dependen del erario público y que el erario público los protege. No, nada de eso. Precisamente estamos sacando un libro donde ya me ganó, que ya se lo dimos. ¿Ya ve? Sí, iba a ser pues sí, ahorita. Exactamente. Pero adelante, de una vez aprovechamos. Sí, claro. Se llama Lo que no se ha dicho del IMSS, las cotizaciones excesivas y el mito en el pago de pensiones de trabajadores a su servicio. Y digo que iba a hacer un comercial de su libro, porque la vez anterior me llegaron ya en la noche mensajes solicitando dónde pueden adquirirlos, o bien si pueden dejar, sí, claro, algunos para que podemos decir 5120 96 17. Ahí realmente pueden pasar por el libro mediante una pequeña aportación. No, en ningún momento se cobra, esto no es un lucro. Yo si no le es voy nada a más administrar, acabo de sacar esa idea. Yo le administro, yo cobro. No, realmente lo que este libro es muy interesante, es muy bueno, porque ahí describe, es lo que les mencionaba, ya tiene una vasta experiencia de todo lo que ha vivido adentro del IMSS. Y ahí nos explica de forma entendible, detallada, la problemática real. ¿Cierto? Claro que sí. El número es el 5120 96 17. 5120 96 17 es número local aquí en el Distrito Federal. Sí. O área metropolitana. Área metropolitana. Y le comento esto porque dentro de nuestros escuchas hay gente, insisto, de
Ciudad Juárez, o bien de Chihuahua, de Guadalajara, ¿de dónde más? Ahorita no recuerdo, pero ahorita que ya... Se los podemos hacer llegar, doctor. Perfecto. Se los podemos hacer llegar. Así es que 5120-9617 del libro. Lo que no se ha dicho del Seguro Social 2. Las cotizaciones excesivas y el mito en el pago de las pensiones de los trabajadores a su servicio. Es un conocimiento en defensa del régimen de jubilaciones y pensiones. ¿Por qué conocimiento y defensa? Porque se dice que el trabajador del Seguro Social gana el 125% del último salario que percibió, y es una situación que es completamente falso. El trabajador gana el 67.02%, pero como al gobierno, con el afán de golpetear a todos los trabajadores jubilados y con el afán de cubrir tanto saqueo en el fondo de pensiones, les conviene a ellos decir que a nosotros se nos paga más del 125%, pero ya basta, ¿no? O sea, queremos decirle a la opinión pública, queremos decirle a los intelectuales, queremos decirle a la radio, queremos decirle a los diputados, queremos decirle a los senadores y a quien opine lo contrario, que este libro, porque se los vamos a regalar a cada uno de ellos, que este libro les prueba que ganamos el 67.02% del salario que percibimos, del último salario que percibimos. No ganamos igual que los activos. Eso es el gran error del sistema seguro social, quien administra, en repetir palabras sin razonarlas o sin investigar. Y sin que sean reales. Y sin que sean reales, efectivamente. Ahora, nosotros también nos ahorramos para una pensión, para una jubilación. Y si tenemos una jubilación con ese 67.02%, no fue fácil ni sencillo, ¿sí? Por cada 100 pesos que percibíamos, nosotros, un billete de 100 valía 70 pesos al percibirlo, porque 30 pesos se iba a ese ahorro para que pudiéramos fincarnos al llegar a la vejez a una buena jubilación. No nos han regalado nada, ¿sí? Y este dinero que nos ganamos nosotros con las jubilaciones, lo saquearon gentes sin conciencia, directores de las anteriores administraciones, lo desaparecieron, se lo llevaron a su casa, en fin, no sé qué haya pasado, y finalmente se atreven a decir que el erario público tiene que pagarnos a nosotros las jubilaciones, cosa que es completamente mentira. Por ahí José Antonio González Anaya mencionó que era insuficiente lo que habíamos ahorrado. ¿Quién es José Antonio González? Es el director del Seguro Social. Okay. Mencionó que era insuficiente el 15% que nosotros otorgamos. Primero yo le quiero decir que no es el 15%, porque debería de ser el 15%, del 15% al 17%. Sin embargo, eso es lo que le debe decir a su departamento de personal, que no nos esté quitando más del 16%, porque nos quitan el 26%. ¿Sí? O sea, oficialmente se les quita el 15%. Sí, es que la palabra es ambigua. Y realmente se les quita el 26%. El 26%. ¿Y dónde está el 10%? Bueno, se supone que como lo dice el contrato colectivo de trabajos y ellos lo retienen, esto va a parar al fondo de pensiones. Ese fondo de pensiones debe de ser vigilado por el mismo sindicato, y este sindicato, caray, no sirve para nada. A nosotros los jubilados nos ha golpeteado muy fuerte. ¿Qué ha pasado con nosotros los jubilados? El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, a pesar de que damos nuestras cuotas sindicales, no nos contempla cuando se va a modificar el contrato para que nosotros votemos sobre las nuevas reformas. No nos consideran. No tenemos nosotros dentro del sindicato un lugar como jubilados donde podamos acudir con nuestros problemas. No lo hay. Yo le decía a mis compañeros hoy, si es posible, debemos de ir a reclamarle a este señor, destituirlo o tomar el sindicato para que se reformen los estatutos y nos consideren, porque también nosotros somos trabajadores, aunque no somos activos,
somos trabajadores jubilados y además estamos pagando cuotas, y que también nuestros hijos, en el caso de tener propuestas, en lugar de andarlas vendiendo a grandes precios como lo hacen, que le entreguen a cada uno de nuestros compañeros jubilados siquiera una propuesta para que alguno de sus familiares ingrese, ¿no? Sin embargo, pues están haciendo su propio negocio, están haciendo sus propias cosas con el Instituto Mexicano del Seguro Social, llámese así a la administración, y la administración dice, bueno, pues estos cuates con lo que les estoy dando, ahí se la llevan, no protestan, y así bajita de la mano, pues están accediendo ellos a modificar, a no cumplir con el contrato colectivo de trabajo, como lo vamos a ver más adelante. Por eso estoy preparando el terreno, que es lo que está pasando con lo que no se nos ha pagado, ¿no? Claro. Pero en sí, este sindicato, yo invitaría a todos mis compañeros jubilados, si se vuelven a unir con nosotros, si nos vuelven a llamar a nosotros, es importante ir a protestar al sindicato. ¿Y por qué no? Si es posible tomar ese sindicato hasta que se nos resuelvan nuestras demandas de que debemos de estar dentro de los estatutos. O poner orden. Si el señor secretario general no está legalmente como secretario general y no puede resolver, pues quitarlo y poner orden ahí, convocar a nuevas elecciones que se modifiquen estos estatutos. ¿Cómo le pueden hacer para quitarlo? ¿Cómo se llama? Pues es voluntad de los trabajadores. Estatutariamente es una voluntad de los trabajadores. ¿Quién lo puso? Los trabajadores. ¿Quién lo deben de quitar? Los trabajadores. ¿Se ha dado alguna vez eso? No se ha dado. Al único que sí le fue como en feria fue a Punzo Dauna en su momento y en su tiempo. Porque él manifestó que quien lo había puesto era el presidente de la República, no los trabajadores. Pues en ese momento se armaron las enfermeras, fueron a hacerle un escándalo al sindicato, y digo, muy merecido, y él renunció. Y entró en su lugar el secretario de Trabajo, en ese tiempo Miguel Ángel Sáenz Garza, y fue el que terminó la gestión de Punzo Dauna. Pero vuelvo a lo mismo, hablan a la ligera, son ignorantes. Me refiero que son ignorantes en la materia de la seguridad social con relación a todo lo que compete a lo que son el reglamento, la ley del seguro social. ¿Cómo se llama ahorita el secretario del sindicato? Se llama Manuel Vallejo Barragán, que yo ignoro, lo único que sé, que este señor... ¿Es el que dicen que le quitó el puesto a Valdemar? No, más bien, el que se quedó en lugar de Valdemar fue un químico, que se quedó en lugar de él, creo que era el secretario del Interior, y posteriormente, en forma mañosa, como siempre lo están haciendo ellos, pusieron impositivamente a este señor Barragán. Y como ellos tienen el inmueble, como ellos tienen el poder, pues ellos están tratando ahorita de, pues, de hacer una situación dictatorial donde no se mueve el trabajador activo. Si sale a protestar o protesta en contra mía, lo corro del Seguro Social. Y en eso se ha prestado José Antonio González Anaya, que desde aquí le hago un llamado, si él me escucha o hay alguien que le pueda decir que si me escucha, que por favor no se meta en asuntos que no le competen, que solo le compete al sindicato y a los trabajadores, y que no haga un asunto consentido nada más porque se lo pide el secretario general. Me imagino que se la cobra con creces, pero realmente están afectando a los trabajadores del Seguro Social. Claro, es un tema muy interesante. De los sindicatos sí influye muchísimo para el desarrollo del país, ¿no? O se pone las pilas este secretario general, no, pues o que vaya pensando que de un momento a otro lo van a quitar y le van a tomar ese sindicato porque no está funcionando como secretario general. Bien, vamos a ir a un corte, amigas y amigos de Derecho a la... Bien, vamos a continuar. Los sindicatos, la vez pasada hablábamos de los sindicatos, de los trabajadores. Yo decía que, y ponía como ejemplo, cómo es posible que un trabajador llegue a su fuente de trabajo drogado, drogadísimo o tomado, y el sindicato sí interceda a defenderlo como trabajador.
¿Eso es correcto? No debería de ser así, pero se sigue dando. Y también está el otro lado de la moneda, bien lo mencionaban, cuando se van a la Comisión de Orden y no sé qué, ¿sí es así? Como de honor y justicia. De honor y justicia. Para aquellos trabajadores que incumplen con una parte del contrato colectivo, bla, 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 dan un dinero y regresan, lo reinstalan sin ningún problema. ¿Para qué sirve el sindicato de trabajadores del Seguro Social? ¿Realmente es para velar los derechos de los trabajadores? Ahora bien, vamos a ser objetivos. Si analizamos las necesidades del país, son muy fuertes. De cualquier ciudadano. Correcto. Quiere trabajar, quiere crecer, quiere desarrollarse como persona, como profesionista, pero no hay fuentes de trabajo. Bueno, y si a eso le sumamos que en lugar de fomentar el trabajo, en lugar de fortalecerlo, quieren quitarle el empleo en las instituciones de gobierno a todo el personal y dárselo a la iniciativa privada, pues y vuelvo a lo mismo. Vamos a regresar a otra bronca más fuerte, ¿no? Volvemos al punto que yo decía de la Comisión Federal de Electricidad o bien de Teléfonos de México. Ya están privatizadas, en realidad. Que no nos queramos o no nos querramos dar cuenta en realidad, por apego a una costumbre sindical. Ahí está el detalle, joven, es distinto. ¿Qué prefiere usted? Tener a un trabajador que sabe que sí le gusta el alcohol, pero no llega borracho al trabajo, es responsable, tiene ganas de crecer económicamente y profesionalmente hablando, o mantener a un borracho, drogadicto, vividor, bla, 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 que le puede causar muchos conflictos a través del sindicato? Bueno, en el caso del Seguro Social, y si nosotros ponemos el ejemplo con lo que es Teléfonos de México, Comisión Federal del Teléfono, no confundamos, ¿no? Ellos prestan un servicio diferente, no están atentando contra la salud de algún derechohabiente. Nosotros sí atendemos a los derechohabientes y hay mano de obra calificada, compañero. Si así, a ver, una persona va al médico y dice, yo no voy con este porque le tengo más confianza al otro, está más calificado, tiene esto, tiene el otro. Eso es lo que tiene el Seguro Social, una bolsa de trabajo con mucha coherencia, con mucho calificativo, donde debes de tener, ahora sí que debes de tener ciertos requisitos que debes de pasar, ciertos exámenes, como es el psicométrico, el psicológico, y que tengas sobre todo... A ese punto quería llegar. ¿Y por qué hay muchos trabajadores que van en estado etílico? Déjame terminar. Por eso déjame terminar para decir... Perdón, nada más sí. Yo cuando estuve trabajando en el Seguro Social tendría 17 años. Fue en el año... Ay, caray. Ya se me olvida la edad. Tengo 35. Ya hace bastantes añitos. Bueno, sí, más, y me tocó ver los tamales, como se le conocen, a los bultos de cocaína en farmacia del Seguro Social, ahí en la Merced. Y nadie hacía nada, y el director tenía pleno conocimiento. Bueno, tú me estás dando la razón. Exactamente es lo que yo iba para allá y ahorita le acabas de dar la razón. Una cosa es el sindicato que contrata y otra cosa es el Seguro Social que debe de vigilar. Por eso y tú lo conoces, doctor, porque eres abogado. Sí. Por eso hay una ley federal del trabajo, un contrato colectivo de trabajo en apego a esa dicha ley federal del trabajo, donde hay obligaciones de los trabajadores. Y si el trabajador incurre en algún ilícito, pues adelante, que sea sancionado, no hay ningún problema. Pero yo te quisiera decir, de 800,000 trabajadores, ¿a cuántos crees tú que estén en ese supuesto? ¿Y de qué tiempo a qué tiempo? Porque te voy a decir,
cuenta mucho el secretario general en turno que haya del sindicato que contrata. Sí, porque anteriormente se contrataba gente competente y bien. El problema, y te lo dije la vez pasada, que se está dando con los nuevos secretarios generales, es la contratación directa que le están dejando al instituto. Y el instituto, con tal de que le dejen la contratación directa, está haciendo actos consentidos con el sindicato. Y como aquí deben de actuar los dos para poder ingresar un trabajador a ser trabajador del Seguro Social, está por una parte el Seguro Social y por la parte del sindicato, porque no nada más el sindicato lo aprueba, lo tienen que aprobar las dos partes. Se ponen de acuerdo y la misma administración del Seguro Social dice, dale chance que meta al que quiera, ¿no? O que venda la propuesta. Finalmente, el asunto que se está dando aquí es que sale perdiendo el derechohabiente y la imagen de los trabajadores que realmente sí están trabajando en el Seguro Social. Exacto. Y eso es lo que a mí me molesta. Eso es lo que debemos de ver nosotros. Precisamente por eso estamos molestos con el secretario general, como asociación y como jubilados, que le estamos dando las cuotas sindicales, de que este señor se debe de ir del puesto y debe de llegar una persona con mucha coherencia y vigilando y que tenga injerencia en la institución. Porque la institución dice, estoy quebrada, hago esto. Bueno, pero el sindicato, ¿qué está haciendo? ¿No? Porque a mí me puede decir que estás quebrado, pero demuéstramelo. No, que tus jubilados me están llevando a la quiebra. No, espérame, vamos a clasificar las cosas acá. Mis jubilados están haciendo esto, pero ¿cuándo un secretario general defiende? No defiende, pero antes sí lo hacían. Ahora ya no lo hacen. Son gentes que no tienen valores. Por eso digo yo, y ojalá y mis compañeros que me estén escuchando, caray, tomen ese sindicato, corran esta gente por el bien de la derechohabiencia, por el bien de gentes aquí como el doctor que está denunciando y por el bien de todos los trabajadores que no se encuentran con actividades ilícitas dentro de la institución, sino que nada más están prestando un servicio. Y no comparemos con Teléfonos de México ni con Salubridad, porque son mano de obra calificada en el que le garantizan la salud al trabajador o al derechohabiente. O sea, si lo queremos ver, porque digo yo derechohabiente porque el cotizante es uno y el derechohabiente es otro porque puede ser beneficiario y no asegurado. Bueno, nada más de lo que me acaban de decir hoy, me acaban de denunciar el día de hoy. Me dicen que a un asegurado cotizante no le quisieron dar la atención que se merecía o que la ley ordena, señalando que nada más le podían dar una intervención quirúrgica hasta cierto momento. Eso es mentira. En ninguna parte de la ley le van a dar al asegurado cotizante toda la atención. Y si me estoy yendo algún personal del señor José Antonio González Anaya, director del Seguro Social, que tome nota, porque lo que están haciendo es acabar con la imagen de los médicos, de las enfermeras, de toda la gente que está ahí, y no se vale. ¿Por qué? Porque quieren acabar con la fracción 1 del artículo 89 para dar paso a la fracción 2 y entregar el servicio a particulares. Pero no se vale atacando al personal de esa manera. ¿Quién es el culpable de que no se dé esa operación? ¿Quién es el culpable de que no se dé esa atención? El trabajador del Seguro Social. ¿Y quién es el que dio esa política nefasta en contra de la ley del Seguro Social? ¿De arriba? Porque en cada clínica, en cada hospital, hay un director y hay un administrador. Y ambos son responsables de lo que pasa en esa unidad. Hay un contrato colectivo de trabajo, hay una ley federal del trabajo, hay una ley de procedimientos civiles supletoria de la ley federal del trabajo, como tú bien lo conoces, porque no se aplica. Y todos contentos. Porque hay una confabulación entre gentes que realmente tienen el mismo sindicato, como son delegados sindicales que tienen a su servicio, que son serviles del secretario general, y ellos han hecho contrataciones por fuera porque venden propuestas. Nos han denunciado que venden las propuestas 70, 80 mil pesos. Caray, no debe de ser. Por eso estamos a punto de protestar contra el sindicato y que nos metan en los estatutos para poner orden ahí. Pero nos tiene miedo, porque a nosotros no nos puede intimidar. En cambio, al personal de base, pues los intimida. Pero a nosotros no nos intimida y por eso no quiere que ingresemos a los estatutos. Si me estoy yendo, somos 200 y tantos mil jubilados. Debemos de tomar ese sindicato
y soltarlo hasta que nos resuelvan que nosotros pertenezcamos estatutariamente y podamos votar por el nuevo secretario general y no ellos amañadamente metan al que se les dé su gana, ¿no? Ajá. ¿Salimos? No, seguimos. Ok. Sí, señor. Y meten ellos al que se les dé su gana. Yo por eso digo, y de veras debe de haber un poco de conciencia Seguimos. Debe de haber un poco de conciencia, tanto del Seguro Social quien administra, como del secretario general. Señores, el Seguro Social no es un juego. Señores, el Seguro Social es el único pilar de la seguridad de la revolución que le queda al pueblo de México. Si el señor Peña Nieto no nos quiere escuchar a nosotros los jubilados, y que escuche a alguna de las personas que conocen de esto, para que él pueda razonar al menos qué es lo que está pasando con la seguridad social en México, y que no es lo mismo tener sus instituciones hechas con el erario público que la institución única denominada Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha sido limpia, que ha sido una institución a toda probidad, de las mejores que pueden haber, y que no la destruya, ni mucho menos el fondo privado con el fondo público como lo pretende, con el afán de querer desaparecer un contrato colectivo de trabajo en el que realmente nosotros lo estamos fortaleciendo con cotizaciones extraordinarias para el contrato. Que el señor Peña Nieto vea que ha hecho mal las reformas, porque todo lo que se reglamentó del 2013, 2014, 2015 únicamente cambiaron leyes secundarias, porque la ley del Seguro Social ya estaba a modo desde la reforma del 97, que él no parezca ser el malo, pero es el malo porque todavía modifica para pegar, como es la fracción cuarta del artículo 89, donde pretende hacer un intercambio de servicios. Ahora, si él desconoce la ley, si él desconoce la historia que debe de ir íntimamente ligada a la ley, debo decirle que los burócratas, estos trabajadores al servicio del Estado, tienen una subrogación de servicio con reversión de cuotas que en su momento se dio en los años 60, ¿sí? Si ya no le sirve el ISSSTE, que pase a ser un patrón más en el Instituto Mexicano del Seguro Social y va a aportar a la colectividad de cuotas, y no que ande ofertando el servicio porque no le funciona, o para evidenciar a la gente del ISSSTE de que si da o no un buen servicio. Finalmente, estas clínicas, estos hospitales que tienen médicos, que tienen personal de base del ISSSTE, que pasen a ser del Seguro Social, y que los derechohabientes, que son los trabajadores al servicio del Estado, paguen esas cuotas obrero-patronales. Va a servir para la colectividad, y aparte de eso, le van a dar la oportunidad al trabajador del Estado a que se pueda ir con una pensión de vejez, independientemente de lo que tiene pactado con su patrón, para que se le pague en el ejercicio de sus funciones. Claro, sí. Que es una cosa completamente diferente, ¿sí? Pero aquí está haciendo algo ilegal. No puede ofertar un ISSSTE, porque ese ISSSTE tiene una subrogación de servicio, porque así lo señaló en su momento el artículo 3 y 6 de la ley del Seguro Social. Así lo ordenó. Y que le echen una revisadita antes de la reforma del 70, cómo estaba la ley del Seguro Social, y que contemplaba a los trabajadores del Estado como derechohabientes. Que le hayan dado la oportunidad y ahora ya se hizo de clínicas, se hizo de hospitales, y se hagan los locos como que no entienden el asunto, es otra cosa. Pero para que la audiencia entienda, yo les voy a decir, señores, en mi vida laboral, eso tal vez luego se ve hasta presuntuoso hacerlo, pero yo lo hago con la finalidad de que se me crea, que la gente que me escucha sepa que yo en mi vida laboral di temas institucionales, lo que son guarderías, riesgos de trabajo, pensiones, enfermedad y maternidad. ¿Han mejorado las guarderías? ¿Mande? No. Las guarderías, después de que creció la derechohabiencia en guarderías, realmente empezaron a hacer negocio con gentes de particulares, y empezaron a hacer lo que hizo Orcasitas y todo el problema que ocasionó, ¿sí? Las guarderías estaban bien, y aquellos que no tuvieran acceso a guardería recibían un dinero para que pudieran tener derecho en esa guardería
en forma particular en otro lado. Así siempre había sido. Ahora, por ahí alguien vio negocio, empezaron a abrir bodegas como si fueran, sin que cumplieran los requisitos que salubridad impone, o el mismo gobierno impone, y empezaron los compadrazgos, y ahí es donde se deteriora todo el asunto del seguro social. Sí, claro. Efectivamente. Entonces, pero para que me entienda la gente, yo tengo el legado de Alfonso Herrera Gutiérrez porque me lo entregó su familiar, y me dijo que confiaba en mí para que no desapareciera el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tengo balances actuariales, tengo aprobaciones de la Suprema Corte, tengo todo el material que utilizó Alfonso Herrera Gutiérrez para efectos de la implantación del Seguro Social, independientemente de que yo mi trabajo era dar temas institucionales, donde yo manejaba todo esto muy fácilmente. Y a mí no me pueden decir para dónde van o qué están haciendo. Aquí hay de dos, y no nos podemos salir de esas dos. O realmente el Seguro Social, que es un seguro universal, que ahora le quieran poner el nombre, al absorber estas instituciones públicas, van a quitar y van a despedir a los trabajadores y le van a incrementar trabajo al Seguro Social de 60 millones a 100 millones de derechohabientes, o en su defecto pretenden entregar todos los servicios a la iniciativa privada y correr a todos los trabajadores del Seguro Social y a todos los trabajadores del Servicio del Estado. Y si a eso le llaman recorte en gasto, yo no le llamaría un recorte en gasto, porque cualquiera de la iniciativa privada, aunque haya pujas para efectos de llevarse alguna licitación, tendrán que cumplir con ciertos requisitos que en el sistema de salud es muy arriesgado y van a matar gente. Vamos a un corte, sí. Amigas y amigos, y con esta pregunta para el invitado: ¿qué pasaría si se decide despedir a todo el personal del Seguro Social, del ISSSTE, del Seguro Popular? ¿Qué pasaría? ¿De salubridad? Regresando del corte, okay. Nos responde esa pregunta. Vamos Con a un mucho corte en Facebook, Derecho al Aire Oficial. Regresamos. Lo que quiero contarte, hay tanto que quiero saber. Gracias, amigas y amigos. Regresamos aquí en Derecho al Aire. Qué gran programa, le estoy comentando aquí a mi querido invitado que se me está yendo muy rápido, independientemente de que llegamos un poquito tarde, pero muy nutrido este programa. Estamos recibiendo mensajes ya más positivos en cuanto a que ya es más claro todo lo que está exponiendo nuestro invitado. Hay algunas preguntas que después se las haré llegar al invitado para a un tercer programa que se va a dar. Vamos a agendarlo ahorita. Estén al pendiente en Facebook, ahí todo se presenta. Hay muchas preguntas muy buenas, otras que iban en el mismo sentido de qué va a pasar con las pensiones o con los trabajadores esos 38 días, etcétera, etcétera. Creo que eso es también algo muy importante que a mucha gente, digo, si yo fuera jubilado, pues también estaría interesado con mi dinerito, ¿no? Que si se cree que se va a privatizar el IMSS, se aplicaría el mismo sistema que en Estados Unidos. Usted que está luchando por los trabajadores actuales o por los jubilados y pensionados, ¿cree que es justo lo que está exigiendo, lo que están exigiendo los trabajadores? En fin, entre muchas otras preguntas que ya en su momento se las haré al aire. Este tema del sindicato, insisto, es un tema que no puede llevar un programa ni dos, yo creo que muchos programas por la magnitud, porque se pisan fibras muy, muy sensibles. Simplemente hasta en una universidad privada se tocan fibras muy sensibles. Hecho real, lo que yo viví cuando alumnos me proponen para director de la licenciatura en Derecho, y pues
obviamente el director en turno pidió favores, supongo, a la que era mi jefa, la maestra X, para no meternos en problemas. Aquí en el sindicato también se deben de ver que vas a poner en puestos clave o como delegado pues a tus consentidos, a tus allegados, a tu compadre, a tu amigo, a tu comadre. Dicen que esa mala imagen de los de intendencia, por ejemplo, que fue ya, si no me equivoco, el primer sector que se quitó, ¿no? Claro, sí. Bueno, es que estábamos con el tema del seguro social y en qué repercutía o qué iba a pasar en la pregunta pasada. Y ahorita pues me estás haciendo argumentos ya con relación al sindicato y a los trabajadores al servicio del seguro social que deben de ser protegidos por el sindicato. Entonces, no sé cuál quieres. Las que gustemos. ¿Va a haber otro programa, sí o no? Sí, aire, claro dígalo. Que sí. Ya lo comprometí. Encantado que los radioescuchas sobre todo sepan qué está pasando. Ya veo aquí que no están muy convencidos con lo que se le dice, ¿no? Que si va a haber una privatización, señores, llámele privatización, llámele subrogación, póngale el calificativo que sea. La fracción 2 del artículo 89 de la Ley del Seguro Social señala que a la hora que se le dé su gana al señor director, con fundamento en el artículo 251 de la Ley del Seguro Social, le entrega los servicios a la iniciativa privada. Póngale el calificativo que usted quiera. Ahora, ¿qué es lo que quiere? ¿Ver que ya lo hicieron para que estemos convencidos? ¿Por qué no mejor razonamos la fracción 2? Que dice la fracción 2, hay que razonarla, y vemos qué hace la fracción 2 en el artículo 89 cuando solo tutelaba la fracción 1, donde decía que la atención médica y todas las atenciones que otorga el Seguro Social se van a hacer a través de los trabajadores nada más. Y la otra fracción que se metió en los años 60, como ya te dije, fue la de la subrogación. Nada más 2 fracciones habían, y de repente ahora ya aparece la fracción 2 de entregarle el servicio a la iniciativa privada, la fracción 4 de un intercambio de servicio que es completamente ilegal y están perjudicando el derechohabiente. Esto viene con la pregunta que tú hiciste. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que el derechohabiente pues va a tener que pagar, y algunos, el que no tenga dinero, pues se va a morir. Así tan facilito, eso es lo que va a pasar. No creo. Bueno, le voy a decir, permítame decirle por qué. Existen las farmacias similares. Doctor, bueno, sí. Estamos hablando... Eso es lo que quiere el gobierno. ¿Y de quiénes son las farmacias similares? ¿De quiénes son las farmacias similares? Pues del doctor Símil, ¿no? ¿Y de qué partido es? ¿También? Del Partido Verde. O sea, si analizamos, da risa, pero la realidad es esa. Porque ¿quién va a ser el encargado de hacer los medicamentos? Bueno, porque le está vendiendo la factura al PRI. Si te estoy apoyando para las reformas, lo menos que puedo hacer es que me ayudes a que es todo un círculo. Exactamente. Y esa es la triste realidad que nos estamos perdiendo. Y digo, nos estamos perdiendo porque somos pocos los que tenemos pleno conocimiento de cómo está la situación. La gente, si supiera... Si vamos a los de similares, va a decir, es que es para lo único que me alcanza. ¿Qué hago? Seamos claros. Hay 60 millones de derechohabientes. Y dentro de los 60 millones de derechohabientes, 14 millones son trabajadores cotizantes. Es un aproximado así. O tal vez menos, ¿no? 14 millones de trabajadores son cotizantes y tienen garantizado ese derecho para efectos de que le den la atención por fuera y no les salga muy caro o no les cobren. Pero, ¿y los otros millones? ¿No es un negociazo para el que va a invertir afuera? ¿O qué? ¿Lo va a poner el gobierno también? No, ¿verdad? Claro. El gobierno va a responder por el asegurado cotizante. Y ahorita en la propia ley del Seguro Social, el familiar del asegurado, al menos uno, ya sea la esposa o los hijos
uno de los hijos, tiene que adquirir un seguro de salud para la familia, y ese seguro de salud para la familia es limitado, y por supuesto que le están bajando las prestaciones que ya le estaban otorgando al Instituto Mexicano del Seguro Social. Basta con que le echemos una leidita al artículo 83, 84, 85 del reglamento para que sepamos qué es lo que está pretendiendo el Instituto Mexicano del Seguro Social al hacer esas reformas. Ellos pueden decir no, pero la ley dice otra cosa. Ellos pueden decir, yo no privatizo, el calificativo que le pongan. Pero si no es así, ¿qué hacen esas fracciones en el artículo 89 de la Ley del Seguro Social, que eran muy claras? Tenía nada más la fracción 1, donde la atención médica y toda la atención se debe dar por medio de los trabajadores al servicio del Seguro Social, y la otra fracción que tenían era únicamente la subrogación de servicio con reversión de cuotas. ¿Qué hace la fracción 2? Donde dice que se le puede entregar el servicio a particulares. ¿Qué hace la fracción 4? Donde dice que se va a haber un intercambio de servicios. ¿Cuál es el objetivo? No creo que sea la competencia. Ya lo vimos en el programa pasado, que si hubiera una intención de que hubiera una competencia sana, hubieran invitado al ejército mexicano, y el ejército mexicano está fuera de esto, por temor o lo que sea, pero no invitan al ejército, porque saben que van a correr a todos los empleados del ejército, ¿no? Si Claro. entraran al paquete. Ese es el asunto que estamos viendo con el Seguro Social. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar también? Que desaparece toda la fuente laboral de quien tenía el trabajo. ¿Qué va a pasar? Que aquellos profesionistas, enfermeras, médicos, van a tener que buscar la forma de vivir. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que se va a armar una revolución, porque nadie va a estar dispuesto a dejar su trabajo. Y se viene una revolución, un estallido social. Podemos llegar a eso. Lo de cuando eran las elecciones presidenciales, recordemos que surgió un movimiento, Yo Soy 102, Sí. 32. Yo soy 130. Yo Soy 132, y que todos muy unidos, y que Peña Nieto, en aquel entonces candidato, iba bajando en las encuestas, etcétera, etcétera. Al que estaba liderando el movimiento, súbitamente le dan un programa. ¿Y qué pasó con ese movimiento? Pues lo compraron, ¿no? Prácticamente. ¿Cree en realidad que se va a dar un movimiento a un grado de revolución? ¿Qué pasó con... Cada año yo recuerdo que empezaba a cerrarse Bucareli, la avenida de Bucareli. Ahora que pasé en la mañana, después de ir a juzgados ahí en San Lázaro, en la banqueta ya están con cartulinas. ¿Quién se para a leer las cartulinas? Es decir, ese movimiento para exigir o pedir cosas o derechos lo fueron apagando al grado de que ya, pues párate ahí en la banquetita y ahí a ver quién te ve. Esa es tu forma de manifestarte. Pero también antes eran manifestantes que exigían derechos abiertamente, sí afectaban a mucha gente. Y ahora, ¿quién ve por esos derechos en realidad? Bueno, aquí hay algo importantísimo que estamos pasando desapercibido. La intención del gobierno es que no haya gente interesada en este tipo de situaciones. Y para ello tiene como brazo derecho tanto a los medios de comunicación como esa esclavitud que tiene con los trabajadores mexicanos y la necesidad que está ocasionando en el país. Si tú tienes necesidad de subsistir, tienes necesidad de vivir, no te van a andar importando una nota de esa naturaleza. Tu mente está ocupada cómo llevar comida a tu casa. Tu mente está ocupada cómo encontrar trabajo. Tu mente está ocupada porque tienes que cumplir con el trabajo que te está asignando un patrón con esclavitud de 16 o 18 horas en la que apenas te alcanza para llegar a dormir a tu casa. Esta persona ni por acá le va a pasar qué está pasando con la otra, y por eso es indiferente. ¿Qué está pasando con la gente que tiene este tipo de actividades, que lleva prisa, se molesta y le hace caso a los medios de comunicación o lo fomenta en lugar de reclamarle al Estado? Porque el Estado es quien debe ser garante de toda la sociedad. El Estado, las instituciones. Y si algo hay una protesta, algo está fallando. Entonces nosotros como ciudadanos, a quien debemos de decirle
exigirle que le cumpla a la persona que se está manifestando, es a la institución que se debe para efectos de que sea garante de los derechos de esta persona que se está manifestando. Y lejos de eso, colaboramos con los medios de comunicación para decirle, ¿sabes qué? Pues es que esto es terrible, el tráfico está acá, así acá, y el gobierno está en una zona de confort que no lo quitas de ahí. Es más, dice el gobierno, ya no tardan en hablarme para mandarle los granaderos y sacarlos a golpes. Finalmente, yo estoy interviniendo por una denuncia de algunas gentes que ni tarde ni perezosos lo agarran. Y esa incitación lo hacen los diversos medios de comunicación también. Mire, ya se volvieron a plantar. Mire, ¿por qué no le dices, a ver, gobierno? Ya se volvieron a plantar, resuélvenles la problemática. Porque todas las instituciones, y dígame usted, licenciado en Derecho, y además doctor, ¿qué institución no debe ser garante de un derecho? Todas. Para eso nacieron. Claro. Para garantizar el derecho de los trabajadores. Y ya que entramos en este rubro, usted se acuerda de la tesis de Juárez, donde decía que los poderes de la Unión no debían mezclarse entre sí y que deben de ser vigilados por el Tribunal del Pueblo. Eso lo querían linchar a Benito Juárez. Se llevó a cabo, se hizo, así está, y nosotros elegíamos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahorita, aunque lo diga la ley, prácticamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales, todo el Poder Judicial, es una institución más del Ejecutivo. Entonces dime, ¿a dónde vas a apelar si el mismo Ejecutivo es el que va a decidir si te doy justicia o no te la doy? Por lo que sea, por donde te lo imagines, por un favor o como lo quieras pedir. Sinceramente, la experiencia que yo tengo es en lo laboral nada más. Sí. Nada más ahí veámonos. En lo laboral, en la junta local, destrozan a la Bimbo, destrozan a cualquiera y se hace justicia. Pero que no se trate en la federal, donde vas a atacar una institución y que debe de garantizar derechos y que además se debe y le debe de cumplir a sus trabajadores. Porque entonces hacen actos consentidos con ellos, como lo hace la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, erróneamente, como lo hacen los tribunales de circuito en materia de trabajo. Ahorita acaban de contratar muchos magistrados. Alabo que le hayan dado trabajo en la carrera judicial a Julano de tal, pero también lo repruebo, porque si tú metes un secretario proyectista está viciado completamente. El anterior magistrado le decía que se torciera y va a ser un magistrado torcido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si analizas, al menos en el Distrito Federal, no he checado afuera, ve la mayoría de los nuevos magistrados que entraron, desconocen lo laboral ni han sido litigantes. Punto. Vienen de la agraria, vienen de la vienen de otras de otros lados, menos de lo laboral. Entonces, ¿cómo una persona te va a aplicar un criterio para resolver, por muy bien planteado o en la causa de pedir que tenga el trabajador, si lo único que ellos tienen en mente es ver la forma de negar? Y tú lo sabes, doctor, todavía, a pesar de que tienen que pronunciarse constitucionalmente, no lo hacen, lo evitan. ¿Para qué? Para que te nieguen el recurso de la revisión a que tienes derecho. Dime tú, ¿es así? ¿Lo visto así? ¿Es o no es una institución más al servicio del Ejecutivo? Esa es la cuestión. Vamos a ir vamos a despedir el programa. No sé si quiera mandar. Y ya no vimos nada. A ver, aquí ya tengo el calendario de octubre y noviembre. Ok. Ahorita fuera del aire lo platicamos, pero va a haber más programas. Yo le quiero decir a la persona en el aire, compañeros, este asunto viene en el 2012, donde el señor Felipe Calderón le hicimos llegar qué es lo que estaba pasando, donde pretendían subrogar o privatizar o entregar el servicio a la gente.
Ahorita tenemos gente que está en la Cámara de Diputados en huelga de hambre que empezaron el día 8. Vayan, derechohabientes, compañeros jubilados, compañeros activos, vayan y fortalezcan el día de mañana a las 11 de la mañana, porque se está llevando una huelga de hambre para que echen atrás estas reformas que ya se dieron. Y otra, y ahí nos pongamos de acuerdo cómo vamos a ir al Senado a exigir de que no se vaya a dar esa reforma del 27 y 32 de la Ley del Seguro Social que vimos, en una forma donde el gobierno se quede con el dinero de los trabajadores mexicanos, porque eso lleva un plan con maña. Entonces, todo aquellos, invito también a los legisladores en el Senado, de que analicen el artículo 27 y 32, que por favor dejen un poco la zona de confort, se vayan a la historia y vean realmente que las cotizaciones de los trabajadores mexicanos son extensiones de salario y por consecuencia es parte del salario que percibe el trabajador, esas cotizaciones que da el Seguro Social. Que no vaya a hacer trampa el gobierno y lo vaya a meter al erario, porque sería la cosa más desastrosa. Ya sabemos